Marcos capítulo 3, vamos a leer versículos 7 a 19. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. A seguir la lectura de la palabra de Dios, y vamos a orar que Él nos enseñe a través de su palabra inspirada en esta tarde. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de reunirnos otra vez y abrir tu palabra. Damos gracias que no estamos reunidos para escuchar las palabras del hombre, porque esas no nos sirven. Si estamos aquí para escuchar las palabras que tú inspiraste a través de los hombres, a través de los siglos. Damos gracias por la confianza que esa es la palabra de Dios y que es útil para cada parte de nuestras vidas. Te pedimos entonces por oídos que oyen y corazones abiertos para recibir tu palabra, y que tu Espíritu Santo haga su obra para transformarnos y para cambiarnos por medio de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Desde el principio de su ministerio aquí en la tierra, Cristo, el siervo sufriente, vino enfocado en solamente una cosa en su ministerio. Y ustedes recuerdan lo que era, ¿verdad? La predicación de las buenas nuevas de la salvación. Esto era el enfoque de Cristo en todo su ministerio. Cristo hacía muchas cosas. Cristo sanaba a la gente, Cristo echaba fuera demonios, pero ante todo, ante cualquier otra cosa, más importante que cualquier otra cosa, vino predicando el evangelio del reino, predicando la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de la fe en el evangelio. Y eso es su enfoque durante todo su ministerio aquí en la tierra, hasta su muerte y su resurrección. Eso ya vimos. Pero ¿qué iba a pasar cuando Él ya no estaba? Obviamente, en este momento nadie más tenía ninguna idea de lo que iba a pasar. Pero Cristo sabía que iba a tener un ministerio público de solamente 3 años, un poquito más. Cristo sabía que iba a morir en la cruz. Cristo sabía que no iba a estar en esta tierra para siempre. Entonces, Él necesitaba no solamente predicar el mensaje mientras estaba aquí, sino también tenía que llamar a otros a hacer lo mismo, a predicar el mismo mensaje, después enseñarlos a ellos, a enseñar a otros, ellos a otros, ellos a otros, así sucesivamente hasta el fin del tiempo. Entonces, en este pasaje leemos de Cristo llamando a los 12, precisamente en parte por esta razón. Cristo sabía que no iba a estar en la tierra para todos los milenios. Tiene que enseñar a otros a predicar el mismo mensaje para que el mundo tuviera el mismo mensaje hasta el fin del tiempo. Él tiene que llamar a esos hombres para estar con Él y aprender de Él de manera intensa, de manera íntima, para que ellos pudieran estar preparados para llegar a ser parte de los cimientos de la iglesia primitiva. Ya hemos leído en los capítulos pasados cuando Cristo llamó a Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y su hermano Juan. ¿Recuerdan? Que llamó de ellos de sus barcas, de sus trabajos. Ellos dejaron todo para seguir a Cristo. También después leemos de que Él llamó a Leví, el recaudador de impuestos, el traidor de su país. Pero aquí vemos su llamamiento de los 12, específicamente, este grupo específico que iba a estar con Él todo el tiempo, el grupo con el que Él iba a compartir todo y enseñar todo para que pudiera estar preparados para las responsabilidades después de su muerte y resurrección.
Es lo que vemos aquí en este pasaje, en versículos 7 a 19 del capítulo 3. Cuando empezamos a leer en versículo 7 este pasaje, vemos la continuidad de la historia, porque vemos aquí lo mismo sucediendo que había sucedido en los capítulos anteriores. La gente buscando mucho a Cristo, Él se aparta, Él sale a la ciudad, pero nunca puede escaparse la gente completamente. Aquí vemos en versículo 7 que Cristo se retiró al mar con sus discípulos y aún así dice que le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de los alrededores de Tiro y Sidón, que ni eran parte de Israel. Es decir, una gran multitud, llegaron muchos y de lejos, de muy lejos, para ver a este nuevo maestro. Había tanta gente que dice aquí que Cristo dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista la barca para que la multitud no le oprimiera, para que no estuviera en peligro su vida, como atropellado por tanta gente que quería ser sanada. Pero todas esas gentes llegaron, como casi todos los demás, no tanto para escuchar el mensaje, sino nada más para ser sanados, versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y seguimos viendo aquí la compasión y el poder de Cristo. Su compasión para sanar a muchos y liberar a muchos de los demonios, aunque no era su ministerio primordial, aunque ellos realmente no estaban interesados en estar sus almas, sino solamente en sus cuerpos. Aún así, Cristo mostró mucha compasión en sanarles y echar fuera los demonios. Y también mostró su poder, porque podía sanarles, podía echar fuera demonios. Y lo que es más, lo que vemos aquí otra vez, por tercera vez aquí en Marcos, Él estaba callando a los demonios. ¿Quién puede hacer eso? Si solamente Dios mismo. Entonces Cristo sigue con el mismo tema en su ministerio, su compasión y su poder. Y después empezamos con la parte de la historia en donde Cristo llama a los 12 discípulos. Ese es obviamente el tema de esta sección de la palabra de Dios. Cristo llamando a los 12, Cristo apartando a esos hombres para ser sus discípulos, para formar parte de este grupo que iba a estar con Él en todo su ministerio terrenal. Eso es obvio. ¿Para qué predicar el pasaje entonces? Es tan obvio lo que pasó. Porque quiero que veamos también otras partes de este texto que yo creo que normalmente no vemos. O cosas en las cuales no normalmente pensamos. Por ejemplo, la preparación de Cristo antes de llamar a los 12. Vemos aquí también las razones por las cuales les llamó. Entonces no queremos leer esos versículos solamente como una lista de nombres. Eso no nos ayuda para nada. Sino poner atención a lo que hay en el texto inspirada que nos habla más de Cristo y que puede ser aplicado a nuestras vidas. Porque en realidad Cristo sigue llamando a discípulos para estar con Él y predicar su mensaje con su autoridad. Obviamente no somos apóstoles. Este pasaje no se aplica directamente a nosotros, pero sin duda podemos aprender de Cristo y su acto aquí de llamar a los 12 para enseñarnos, animarnos y convencernos en nuestro papel, en nuestro privilegio de también ser discípulos de Cristo. Si somos salvos, somos discípulos de Cristo. Y por eso hay algo que podemos aprender de este pasaje. Vemos aquí en primer lugar la preparación para llamar a los 12. Ya leímos el pasaje, vemos claramente que Cristo aquí llamó a los 12, pero ¿qué hizo primero? ¿Se fijaron en eso? ¿Qué hizo Cristo para prepararse para ese momento? En un sentido, su preparación empezó desde el inicio. Cristo, como Dios mismo, desde antes de la fundación del mundo, había escogido a esos 12, a esos hombres para ser sus 12 discípulos. En tiempo, Él había venido a este mundo, se encarnó, tomó un cuerpo humano, empezó su vida. Ya estudiamos en ese libro que Él se identificó con su pueblo, en su bautismo, en la tentación. Se identificó con nosotros, pecadores, para quienes había venido para salvar. En su ministerio público, aún hasta este momento, en ese poco tiempo, hemos visto cómo Él sufría cansancio, cómo sufría el rechazo y la resistencia de los líderes religiosos. Menciono todo eso por varias razones. En parte, para que no olvidemos lo que hemos visto, que ese es un libro entero. Aunque estamos estudiando en secciones, nunca quiero que perdamos que ese es un libro entero. No quiero que olvidemos lo que hemos estudiado en el pasado.
Pero también menciono esas cosas porque tienen que ver con lo que es el tema de ese libro. El tema del libro es Cristo, el siervo sufriente. Cristo llegando al mundo para servir y sufrir. Desde el principio de este libro hemos visto cómo Cristo ha servido, cómo Cristo ha sufrido. Ahora llegamos a un momento como Él dice, necesito a más personas conmigo. Necesito compañía. Necesito amigos cercanos que pueden apoyarme, ayudarme en mi ministerio aquí y también para el ministerio futuro. Por un lado vemos la preparación de Cristo desde su nacimiento, desde el inicio de su ministerio público. Vemos por qué Cristo sentía la necesidad de llamar a esos 12 hombres para estar con Él y compartir la vida con Él y estar con Él en todo momento. Esa es parte de su preparación. Pero la parte más importante de su preparación se encuentra en el versículo 13. Cristo subió al monte. ¿Qué significa eso? A veces que brincamos frases así, ¿verdad? Cristo subió al monte, después llamó a los discípulos así. Entonces, cuando subió al monte, ¿estaba con todos o solo? Solo. Cristo se apartó de todos. Cristo se apartó de esta multitud que estaba presionándole mucho para prepararse y después llamar a sus discípulos. Se apartó. Tenía que estar en silencio. Tenía que pensar y meditar antes de tomar la decisión. Y aunque no lo vemos aquí, en el pasaje paralelo en Lucas 6, 12, 13, leemos que Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Nos comparamos la palabra con la palabra, vemos en la misma historia, no solamente se apartó para estar aislado, se apartó para orar. Y pasó toda la noche en oración. Es la parte más importante de la preparación de Cristo para llamar a sus 12 discípulos. Pasó toda la noche en oración antes de tomar este paso tan importante. No solamente para Él y su ministerio, sino también para la iglesia primitiva, para nosotros. Nosotros que estamos viviendo todavía edificando sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Cristo oró, Cristo se apartó para orar. Cristo tomó toda la noche, pasó toda la noche orando antes de tomar la decisión. Y podemos ver obviamente la aplicación. Podemos aprender este ejemplo de Cristo, de su preparación aquí. Obviamente, este evento mismo solamente sucedió una vez, ¿verdad? Cristo se apartó para orar y escoger 12 apóstoles una vez. Eso nunca va a pasar otra vez. Nosotros no vamos a hacerlo. No hay apóstoles hoy en día porque nadie viviendo hoy en día ha visto a Cristo en la carne. Cristo nada más estableció a 12. Pero sin duda hay un principio aquí que es muy importante. El principio de orar a Dios y depender de Él para cualquier decisión en nuestras vidas, y especialmente en las más importantes. Cuando tú tienes que tomar una decisión importante, ¿tú sueles apartarte y orar toda la noche antes de tomar la decisión? ¿Tomas el tiempo para orar 1 hora antes de tomar la decisión? ¿Horas antes de tomar la decisión? Si Cristo tenía que orar antes de tomar una decisión así tan importante, mucho más nosotros lo que tenemos que hacer. Y el problema que tenemos muchas veces no es que Dios no quiere respondernos. No es que mi vida es un desastre porque Dios no me ama o porque la iglesia es mala. Es porque no oramos. Y tomamos muchísimas decisiones sin primero orar. Y no me refiero a Dios, ayúdame con eso. A veces todo lo que hacemos, pero tenemos que tomar una decisión. ¿En dónde voy a trabajar? ¿En dónde voy a vivir? ¿A dónde voy a la escuela? ¿Con quién debería casarme? Debemos estar pasando noches en oración, hermanos. Días y noches, mucho tiempo en oración. Porque necesitamos que Dios nos guíe, porque si Dios no nos guía, no vamos a estar bien. Cristo lo hacía, mucho más nosotros también. En segundo lugar, aquí vemos el acto de llamar a los 12. Ese es el tema aquí del pasaje. En el versículo 14 dice que Cristo estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y después en el versículo 16 a 19 leemos la lista.
a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien se apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Quiero que veamos dos cosas aquí. En primer lugar, leemos que Cristo, versículo 14, llamó así a los que Él quiso. Perdón, el versículo 13. Llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y de este grupo, versículo 14, estableció a 12 para que estuvieran con Él. Normalmente en la cultura judía, un rabí, un maestro, no buscaba a sus seguidores. Eso no pasó. Los que querían seguir a este maestro le buscaban a él. Entonces él no estaba buscando, tú sígueme. Sino personas estaban acercándose constantemente. Quiero seguirte, ¿puedo seguirte? Así era. Cristo no lo hizo así. Hemos visto que él se fue y llamó a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Ustedes, síganme. Eso no era normal. Leví en su banco de impuestos allá, sígueme. Eso no es lo que normalmente pasaba. Normalmente las personas estaban buscando estar con los maestros, pero Cristo no. Cristo hizo el llamado él mismo. Cristo no dijo, ahora, necesito un grupo más pequeño. Necesito un grupo de amigos muy cercanos. Entonces, si tú quieres ser parte, ven conmigo, vamos a hacer la entrevista. No es lo que hizo. Dice, Cristo, otra vez, versículo 13, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y de este grupo estableció a los 12 apóstoles para estar con Él. Entonces Cristo no estaba pidiendo a nadie. Cristo no estaba rogando, por favor, sígueme. No estaba esperando los deseos de nadie. Él decidió y así era. Cristo es Dios. Él es el Dios soberano. Sabemos que Dios hace lo que quiera. En todo lugar, en toda persona. Cristo llamó a los que Él quería. Y después estableció a 12. Y no por nada en ellos. Solamente porque así era el grupo que Él quería. Es exactamente la misma manera en la cual Dios llama a sus siervos hoy en día también. Como Rubén mencionó antes de cantar ese himno, no vamos buscando a Dios. La Biblia dice, nadie busca a Dios. Nadie quiere estar con Dios. Dios nos busca a nosotros. Dios llama así a los que Él quiere. Él escoge a las personas que Él quiere escoger. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Romanos 9. Dios estableció en la eternidad pasada quienes iban a ser sus discípulos. Dios hizo un decreto eterno y perfecto para escoger a sus hijos. Dios establece quienes le sigan. Él ordena, Él decide, no nosotros. Y damos muchas gracias a Dios por esta ¿verdad? Porque somos naturalmente rebeldes en contra de Dios, no le buscamos, somos sus enemigos. Necesitamos que el buen Padre nos busque, porque si no, no vamos a ser salvos. Entonces, qué bueno que Dios busque a sus discípulos y Dios llama a sus discípulos para que no dependa de nosotros para nada. Otra cosa que podemos ver aquí es aquellos a quienes Cristo llamó. No tenemos mucho tiempo para ver esto, pero era un grupo muy diverso. Algunos eran pescadores. Ya vimos, otro era recaudador de impuestos. Otro era un celota. Aquí se traduce en versículo 18, Simón el cananista. A veces se traduce Simón el celota. Era un revolucionario. Quería derribar completamente el gobierno romano. Y también tenemos una lista de otros hombres de quienes sabemos casi nada. Un grupo muy diverso. También un grupo que tenía muchas diferentes personalidades. Pedro siempre hablaba. Pedro siempre decía lo que pensaba. Leemos de Jacobo y Juan aquí que Cristo les dio otro apellido, un apodo. Boanerges, hijos del trueno. ¿Qué significa eso? Que tenían personalidades explosivas, como vemos más adelante hecho en ese mismo libro. Entonces es interesante ver que Cristo escogió no a 12 iguales, sino 12 personas muy, muy diferentes. Es también interesante que Cristo escogió a 12, no a 10, no a 11, no a 13, 12. ¿Por qué? Pues obviamente, para representar las 12 tribus de Israel. Era un símbolo que esto estaba relacionado, que Cristo estaba estableciendo un nuevo Israel.
Aquí podemos ver muy claramente la continuidad entre los dos testamentos. La relación que Cristo mostró entre Israel y la iglesia. ¿Entienden? La relación entre Israel y la iglesia no es una relación inventada por los reformados. Cristo escogió a 12 a propósito, cosa que los mismos apóstoles entendieron y por eso escogieron a otro después de la muerte de Judas. Es claro que debemos ver aquí una clara simetría entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Así como las 12 tribus establecieron la base para la nación física de Israel, así los 12 apóstoles establecieron la base para la iglesia del Nuevo Testamento. Y finalmente lo que tenemos que ver aquí con el llamado de Cristo, los 12, es que ellos eran diferentes que cualquier otros hombres después. Lo que quiero decir con eso es que no hay sucesión apostólica. Estos 12 no daban su cargo de apóstol a otros hombres después de ellos, no. Cristo les dio dones especiales que no dio a ninguna otra persona. Ellos eran especiales y diferentes. Enfatizo eso por varias razones. Una es para que otra vez no malentendamos el pasaje y pensemos que podemos aplicar el texto directamente a nosotros. No somos apóstoles. No vamos a estar con Cristo en la misma manera que ellos y no vamos a recibir las mismas señales y autoridad que ellos tenían. Pero sí podemos dar gracias a Dios por esos apóstoles. Porque fíjense en algo muy interesante. Es por medio de estos 12 apóstoles que estamos aquí hoy. No directamente, no hablaste con Pedro, Jacobo, Juan. Pero ellos enseñaron el mensaje de Cristo. Ellos prepararon a otros, quienes hicieron lo mismo con otros, y con otros, y con otros, y así sucesivamente, hasta el momento cuando Dios usó a alguien en tu vida para salvarte. Este pasaje no es solamente un evento histórico que no me aplica, es la razón por la cual estoy aquí hoy escuchando este mensaje. Porque Cristo llamó a esos 12, por eso estás aquí. Entonces, esa es una historia de hace miles de años, no me aplica. Es muy importante para nuestras vidas. La aplicación aquí más importante creo es en la iglesia local. Lo que vimos, Cristo escogió un grupo muy diverso, de diferentes trasfondos, con diferentes personalidades, de diferentes trabajos. ¿No ha hecho Dios lo mismo aquí entre nosotros? Somos muy diferentes cada uno. Diferentes trasfondos, diferentes heridas, diferentes experiencias, diferentes personalidades. Pero si hemos sido salvos, somos uno en Cristo, un solo cuerpo. Tu personalidad se somete a la importancia de estar juntos. Dios no te ha llamado a intentar a vivir tu vida cristiana solo. Lo he dicho miles de veces y lo voy a seguir haciendo. Tú no puedes solo. Tengo a Dios. Dices que Dios no es suficiente. Por supuesto Dios es suficiente. Pero Dios mismo estableció medios por los cuales vamos en la vida cristiana. Y uno de esos medios es tu iglesia local. Si esa es tu iglesia local, aquí debes estar. No para que yo pueda escribir tu nombre en mi cuaderno y así los números. No para que tengamos más ofrendas. Esas cosas no me importan para nada. Para que estemos unidos en un solo cuerpo, en un mismo sentir, para nuestro bien. Cuando te alejas de la iglesia y te apartas de las reuniones de la iglesia, no vas bien. Es imposible para ti estar bien sin involucrarte en el cuerpo que Dios ha establecido para tu bien espiritual. Si sea esta iglesia, otra iglesia con sana doctrina. No estoy diciendo tampoco que esa es la única iglesia posible en todo el mundo. Pero necesitas una iglesia local en la cual estás involucrado y comprometido porque necesitas a otros. Y finalmente en este pasaje vemos las razones por las cuales Cristo llamó a los 12. Y esa es tal vez la parte más interesante aquí porque es algo que vemos en Marcos que no vemos en ningún otro evangelio. Ustedes saben que vemos esta historia en los otros evangelios también. Mateo, Lucas, Juan también nos cuenta de Cristo llamando a los 12. Pero solamente Marcos nos dice por qué lo hizo. Marcos nos da
tres razones por las cuales Cristo llamó a los 12, empezando en el versículo 14. ¿Para qué estuvieran con Él? ¿Para qué? Para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a ver cada uno. En primer lugar dice, estableció 12 para que estuviesen con Él. La primera razón por la cual Cristo quería que esos hombres, la primera razón es que Cristo quería que esos hombres estuvieran con Él. Y tenemos que ver eso en dos maneras. Primero, yo creo que esto era para el bien de Cristo. ¿Cómo puedes decir eso? Cristo era Dios, sí, pero también era ser humano. Perfectamente ser humano. Y Cristo no quería estar solo. Cristo necesitaba la compañía como parte de la necesidad de su naturaleza humana. Y ver eso lo que apenas dije. Entonces, si Cristo necesitaba eso, tú no me puedes decir que tú no. ¿Es una mentira o te has engañado? Necesitas a otros. No, pero otros me ofenden, otros me lastiman. Sí, es lo que significa tener una familia. ¿Verdad? ¿O tu esposo nunca te ha ofendido? ¿Tu esposa, tus hijos, tus padres, nadie en tu familia nunca te ha ofendido? En la familia es cuando recibimos más heridas grandes que en cualquier otro lugar. Y es muy raro, porque personas vienen a la iglesia. Ya tienen nueva familia, la Biblia dice, somos una familia en Cristo. Y después estamos muy sorprendidos porque recibimos ofensas y somos lastimados. ¿Qué esperas en la familia? Entonces, ¿es correcto? No es correcto. Pero así es la familia en este mundo perdido y pecaminoso. No podemos esperar algo mejor hasta que estemos en el cielo. Y dicen, no, en el mundo no tengo tanto problema. Tengo amigos en el mundo y nunca tengo problemas con ellos como aquí en la iglesia. Pues por supuesto, no somos el mismo cuerpo. Son otro cuerpo. Son otro reino. Casi no tenemos relación, por supuesto, es más fácil con ellos. Por supuesto, es más difícil con aquellos con quienes pasas más tiempo. Por supuesto, eso no debe sorprendernos, hermanos. Es parte de lo que significa estar en la iglesia, en el cuerpo y en la familia. Otra vez, no es excusa para nadie. Entonces, yo puedo lastimar a quien quiera. Eso no es actitud de cristiano. Si piensas así, no eres cristiano. Podemos dejarlo así. Pero cuando alguien te ofende, normalmente no está intentando ofenderte. No está pensando toda la semana, voy a la iglesia y voy a ofender a esta persona diciendo eso. ¿Quién hace eso? ¿Alguien aquí hace eso? Seamos honestos. ¿Alguien? No hacemos esto. Venimos, caemos en pecado, hicimos algo terrible y necesitamos pedir perdón y perdonar para avanzar. Yo creo que Dios nos ha enseñado eso mucho a través de los años. Hemos tenido conflictos y problemas muy grandes aquí. Pero yo oro mucho que Dios sí nos haya enseñado cómo perdonar y cómo reconocer que eso no es raro. Eso no significa que ya me voy a otro lugar. Significa que aquí tenemos que trabajar mucho para que Dios nos ayude en nuestra comunión. Bueno, entonces primero vemos que Cristo llamó a esos hombres para que estuvieran con Él como parte de su necesidad humana. Pero también lo podemos ver como algo para el bien de los 12. Y ellos iban a pasar años con Cristo, vivir con Cristo, escuchar a Cristo en todo momento, aprender de Cristo por su ejemplo y por sus palabras. Entonces, qué gran privilegio era para esos 12 hombres. Y sí funcionó, porque aunque en los evangelios a veces vemos a ellos como muy torpes, ¿no? Muy lentos para entender. Pero después de la resurrección, después del día de Pentecostés, ellos salieron y dice que trastornaron el mundo. Y los líderes de los judíos no podían entender por qué. ¿Cómo es posible que esos hombres no muy educados, esos pescadores, podían saber tanto y causar tantos problemas? Y leemos la respuesta en Hechos 4:13. Viendo el denuedo de Pedro, de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, que significa hombres sin estudios, hombres sin preparación académica, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto era el secreto. Ellos habían estado con Jesús. Hermanos, la gente puede decir lo mismo de ustedes. La gente en tu alrededor no entiende cómo tú puedes vivir con tanta paz aun cuando estás pasando por momentos tan fuertes.
No entienden cómo es posible puedes estar gozoso aun cuando parece que Dios está quitando todo de ti. ¿Es así en tu vida? Cuando la gente te ve, debería decir, la verdad solamente hay una respuesta posible. Ha estado con Cristo. Es la única posibilidad por lo que veo en su vida. Ha estado con Cristo. Porque todavía es posible. Obviamente no podemos estar con Cristo físicamente en este mundo, pero tenemos su Espíritu que mora en nosotros. Y tenemos su palabra que debería morar en nosotros en abundancia. Podemos tener una comunión tan fuerte e íntima con Cristo que nos cambia completamente y causa que otros vean la transformación en nuestras vidas. ¿Se ve en tu vida que has estado con Jesús? Si yo me fuera a tu trabajo, yo hablaba con tus compañeros de trabajo de ti, ellos me van a decir, sí, esa persona ha estado con Cristo, es un cristiano, es una persona muy, muy, muy rara. O va a decir, ¿es cristiano? No sabía. ¿En tu escuela, joven? ¿Con tus amigos? ¿Con los amigos? ¿En la familia? La gente sabe que hay algo diferente en ti. No porque lo estás forzando, no porque lo pones como máscara externamente, sino que Cristo te ha transformado completamente y se ve. Cuando escucho testimonios de personas recientemente salvas, me anima mucho porque eso es la verdad para ellos. ¿Verdad? Una transformación increíble y todos ven, ¿qué pasó contigo? Qué bueno que pregunten eso. Es una lástima increíble, es una vergüenza que perdemos eso a través de los años de la vida cristiana. No es correcto. Deberíamos seguir siendo transformados y creciendo y siendo santificados para que la gente más y más digan, no entiendo nada de ti. No entiendo tu perspectiva, no entiendo tu rutina, no entiendo tu actitud, no entiendo de qué planeta veniste. La gente debería decir eso y pensar eso para nosotros aquí. Y si no es así, no estoy diciendo que salgamos y que pongamos la máscara para que personas hagan eso. No, no más digo que pasemos más tiempo con Cristo y las personas lo van a ver. Amén. En segundo lugar, vemos aquí que Cristo llamó a los 12 para enviarlos a predicar. Versículo 14. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Les llamó apóstoles, conforme el pasaje de Lucas. Hombres enviados, mensajeros, es lo que la palabra apóstol significa, un mensajero. No solamente fueron llamados a estar con Jesús y recibir conocimiento y recibir doctrina, sino después fueron mandados a ir y compartir lo que habían aprendido. Cosa que vamos a ver más en el capítulo 6. Y es lo mismo para nosotros, otra vez. Hemos sido llamados a seguir a Cristo, lo cantamos, he decidido seguir a Cristo. Levantar nuestra cruz y ir en pos de Él. Hemos sido llamados a estar con Cristo, cada día en la palabra, cada día en oración, cada día aprendiendo de Él, cada semana en la iglesia, con más doctrina, más conocimiento, más información. Pero no se queda allí. No podemos estar satisfechos con esos regalos, con esas bendiciones, porque también hemos sido llamados a salir y compartir lo que hemos aprendido con otros. Hemos sido llamados a evangelizar, a compartir el mensaje de la salvación en Cristo, a ir y a ser discípulos. No somos apóstoles, no hemos sido llamados a hacer exactamente lo mismo como ellos, pero en ese sentido, nuestra misión es la misma. Todo lo que recibimos de Cristo salimos para compartir con otros. Cada discípulo es mandado a ser más discípulos. Y en tercer lugar, leemos en el versículo 15 que Él llamó a sus 12 para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Por qué Cristo quería hacer eso? Para mostrar que no solamente Él tenía este poder, autoridad para hacerlo, sino que también tiene la autoridad para conceder esos dones a otros. Como mencioné antes, también lo hizo para establecer esos 12 como el fundamento de la iglesia. Ellos iban a ejercer una parte diferente y especial que nunca iba a ser repetida. Cristo nunca iba a llamar a más apóstoles como estos. Era una vez para establecer la iglesia del Nuevo Testamento. Eso vemos claramente en dos pasajes que pueden apuntar. En Hebreos 2:4
Hebreos 2:4 leemos que Dios estaba testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. Y en 2 Corintios 12:12, Pablo dice que esas cosas, señales, prodigios y milagros, eran las señales de apóstol. 2 Corintios 12:12. Milagros, señales, prodigios eran señales de apóstoles. Es decir, no son señales o dones que Dios da a cada cristiano. Eso es incorrecto lo que muchas iglesias enseñan hoy en día, que para ser salvo, Dios te salva, después te da esos dones. Esos dones eran específicamente para los 12, para establecer la iglesia primitiva y para dar la palabra de Dios una vez para siempre para la iglesia. Que no somos apóstoles como ellos, no hay apóstoles como ellos, no es posible. Un requisito para ser apóstol es ver a Cristo en la carne. Nadie hoy en día ha hecho eso. Y de hecho, no necesitamos más apóstoles tampoco. Porque la palabra dice que ellos eran los cimientos de la iglesia. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y les pregunto, cuando una persona construye un edificio, ¿cuántos fundamentos, cuántos cimientos pone? No somos arquitectos, pero ¿cuántos? Pues uno, ¿verdad? No pones fundamento, paredes, techo y después otro fundamento. ¿Por qué? Porque no es necesario. Uno. Aquí dice, los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. ¿Necesitamos más fundamento? No. ¿Entonces necesitamos más apóstoles? No. Una vez para siempre, estos 12, nadie más. No tenemos que regresar y poner otro fundamento. Tenemos que construir sobre lo que Dios ha puesto y sobre Jesucristo, quien es la principal piedra del ángulo. Entonces, como yo he intentado mostrar varias veces el mensaje, es obvio que no podemos tomar ese texto y aplicarlo directamente a nuestras vidas. Porque no somos Cristo, no vamos a llamar más apóstoles como quienes forman la iglesia y no somos apóstoles de esta manera. Pero también hemos visto que hay muchos principios aquí que se aplican muy bien a nosotros, en nuestras vidas actuales. Tenemos que aprender a apartarnos y orar antes de tomar decisiones importantes. También hemos sido llamados solamente por la voluntad soberana de Dios. También somos llamados a no solamente estar con Cristo, sino también ir y hacer discípulos. Que terminemos con algunas aplicaciones finales. Ante todo, a veces tú también necesitas apartarte del ruido de la vida. A veces necesitas apartarte de nuestra sociedad y estar solos con Dios. Cristo lo hizo. Hasta ahora en Marcos lo hemos visto 2 veces cuando se apartó para pasar tiempo con Dios en oración. Estamos lo mismo, porque vivimos en un mundo que está completamente loco. Es la verdad. Vivimos en una ciudad donde parece imposible a veces pararnos y respirar. Jóvenes también, adultos. ¿Y qué es el problema? Honestamente pensamos que no tenemos tiempo para apartarnos y pasar tiempo con Dios. Pero es al revés. No puedes sobrevivir si no te apartes para pasar tiempo con Dios. No vas a poder vivir. Obviamente no me refiero aquí a vivir solo todo el tiempo y apartar de todos. Eso no es sano ni posible. Pero a veces necesitamos tiempo para estar en silencio y pensar y meditar, ya sea en tu casa o fuera de tu casa. Pero lo necesitas, no es opcional, no puedes sobrevivir sin eso. Pero no solamente es apartarte, sino como que ya vimos específicamente, es apartarte para orar. No solamente estar en silencio y con tus pensamientos, es apartarte para estar a solas con Dios. Cristo lo hizo en capítulo 2, Cristo lo hizo aquí. Cristo nos mostró muy claramente su prioridad. Antes de la gente, antes de su familia, como vemos más adelante, antes aún sus propios discípulos, era su tiempo con Dios. No ha cambiado. Enfatizo otra vez, si el mismo Hijo de Dios necesitaba apartarse para orar, tú y yo mucho más, porque no somos Dios y necesitamos esta ayuda.
Hermanos, les prometo otra vez que no, si no lo hagan con nada más tengo que hacerlo, un deber, simplemente lo hagan porque necesitan estar con Dios, va a cambiar sus vidas. A veces que personas no creen eso. A veces personas escuchan una predicación y dicen, no, sí, por supuesto, el pastor va a hablar de tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que venir a la iglesia. Esos son sus 3 temas constantemente. Son las 3 cosas que Dios nos ha dado para estar bien con Él. Y lo que quiero es que estén bien con Él. Y finalmente, no solamente apartarnos para orar, es también que necesitamos a otros para compartir la vida. Cristo muy fácilmente podía haber hecho todo su ministerio solo, porque es Dios mismo. Pero también era ser humano. Y reconocía su necesidad de compañía. Tú también necesitas a otros para compartir la vida contigo. Para estar en el mismo canal, para tener las mismas metas. Necesitas a los cristianos, con sus amigos y hermanos. Con los incrédulos no podemos porque no compartimos realmente nada con ellos. Por eso tenemos iglesia local. Necesitamos la compañía. Necesitamos compartir los buenos momentos y los momentos difíciles. Necesitamos ayuda en momentos de estrés. Necesitamos confrontación en pecado. Necesitamos personas con quien regocijarnos con la familia y otras personas no entienden. Todos necesitan ser parte de una iglesia local, involucrados y comprometidos a un cuerpo local de creyentes. Así es como Dios ha establecido la vida cristiana. No sabemos mejor que Él. Tú necesitas la iglesia local. Por supuesto, no todos los cristianos en la iglesia son tus amigos más íntimos y cercanos. También necesitas un grupo más pequeño. No para ser un grupo y no invitar a nadie para causar divisiones en la iglesia, no es eso. Me refiero al hecho de que todos nosotros necesitamos a 1 o 2 personas que son nuestros amigos íntimos. Personas con quienes podemos compartir todo, casi todo. Personas con quienes podemos compartir la vida. Cristo lo hizo. Tú también necesitas hacer lo mismo. Entonces Cristo sigue llamando a discípulos para estar con Él y predicar su mensaje con su autoridad. Eso se aplica en toda una salvación. Si estás aquí hoy, solamente viviendo por ti mismo y por tus pecados y por tus deseos, todo tu vida está enfocada en ti. Cristo te está llamando hoy a dejar todo eso y ser su discípulo. Arrepentirte y creer en Él. Y te prometo una cosa, es lo mejor para tu vida. No hay nada mejor para tu vida que ser discípulo de Cristo. Poder compartir la vida con Él, aprender de Él, estar con Él, amarle y ser amado, confiar y depender y descansar en el Dios soberano. Dios te está llamando a ser discípulo hoy. ¿Cómo vas a responder? No puedes solo. ¿Te has dado cuenta, verdad? No puedes. Y no hay nada en esta vida mejor que ser discípulo de Cristo. Y cuando ya somos cristianos, cuando ya somos discípulos, somos llamados a ser más discípulos, a salir y tomar lo que hemos aprendido, evangelizar, discipular, tener una carga para los incrédulos y después disfrutar nuestra relación y comunión con Cristo en todo momento. Hemos sido salvos, unidos a Cristo, unidos a su cuerpo y unidos a su iglesia. Que le demos gracias. Que disfrutemos esa salvación y esta comunión que es tan necesaria que Él nos ha dado. Vamos a orar. Te pedimos, nuestro Padre, que nos enseñes a través de este pasaje. Te pedimos por la persona o personas aquí que todavía no son tus discípulos, que todavía siguen su propio camino, que todavía siguen en sus pecados y en su miseria. Te pedimos, Señor, que hoy tengas misericordia de estas personas para salvarles, para mostrar su necesidad de ti, para que puedan arrepentirse y creer solamente en ti para la salvación. Señor, queremos gozarnos hoy, regocijarnos con alguien que viene a ti en la salvación. Y te pedimos que nosotros como iglesia podamos poner en práctica lo que hemos aprendido en cuanto a la oración y la prioridad de la oración individualmente también como iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos amarnos unos a otros, que podamos reconocer
la necesidad de esta iglesia. No por nada en la iglesia misma, sino porque es un medio que tú has decidido usar para santificarnos y para ayudarnos en nuestro camino a ti. Te pedimos, Señor, entonces que tu Espíritu Santo aplique la palabra en nuestros corazones, que no seamos solamente oidores. Señor, queremos que tú nos rescates de ese peligro de salir de aquí con más información y no hacer nada. Ayúdanos, te pedimos, a ser hacedores de tu palabra. Que las cosas cambien en nuestras vidas, que las cosas cambien en nuestras casas, que las cosas cambien en nuestra iglesia, para que seamos más como Cristo, para que seamos más santificados, para que te glorifiquemos más. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.